Vamos a comenzar informando la situación epidemiológica en la ciudad y en el departamento con relación a la pandemia de coronavirus, y como ya es habitual, comenzamos charlando con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich. Lamentablemente siguen incrementándose los casos de COVID-19 en Villa Constitución y en el departamento Constitución. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, efectivamente, tal cual como usted lo dice, ayer tuvimos 42 casos positivos, con un total de 303 pacientes activos, con un total de 924 pacientes de lo que comenzó la pandemia, con 19 altas en el día de ayer. Y lamentablemente sí, el crecimiento está en el departamento Constitución. Ayer Empalme tuvo 10 pacientes, Pavón Arriba 6 pacientes, Alcorte un paciente, Vigano un paciente, Sargento Cabral un paciente y Tióbal un paciente, lo que hace un total de 20 pacientes. Y las localidades vecinas, como siempre las nombramos, Figuera un paciente, Arroyo Seco 15 pacientes, General Lago 5, Pueblo Ester 3 y Alvear 1, que hace un total de 25 pacientes. Lo cual nos da una sumatoria en total entre Villa Constitución, el departamento y las localidades vecinas de 97 pacientes. Y ya veníamos con el arrastre del día lunes y martes, cada uno de los días con 112 pacientes, o sea que esa sumatoria ya estamos por encima de 300 pacientes positivos en 3 días de esta semana, lo cual hace un número importante y lamentablemente esto nos hace tener siempre la preocupación del uso de camas eventualmente que pueda haber por las internaciones de estos pacientes. En el día de ayer, el sanatorio Rivadavia tenía 13 pacientes internados en el piso y 3 pacientes en terapia intensiva, con un total de 16 pacientes. La UTI del hospital tenía 5 pacientes y 11 pacientes en zona COVID, también 16 pacientes, o sea que entre los dos efectores tenemos 32 pacientes internados. La buena noticia es de que 2 pacientes que teníamos internados, internados en la terapia intensiva en nuestro hospital, pudieron salir de la asistencia respiratoria mecánica, lo cual eso es un buen indicio de recuperación de estos pacientes. Sobre todo un paciente que hacía 17 días que estaba bajo asistencia respiratoria mecánica. Esto hace un buen logro y esto es un merecimiento del trabajo que hace todo el equipo de salud del hospital, médicos terapistas, enfermeras, mucamas, los médicos y la enfermera del sector COVID, los administrativos, dirección médica, vicedirección médica, que todos están permanentemente atendiendo la situación sanitaria en nuestro hospital, y estos 2 pacientes es un gran logro para la salud de Villa Constitución. No parece mucho, pero para nosotros realmente importante, y sobre todo destacar el gran trabajo de los colegas que están en la primera línea. Sin dudas. Doctor, recién hacía referencia a la cantidad de camas que están ocupadas en este momento. ¿Qué porcentaje sería eso? ¿Qué cantidad quedan disponibles todavía? Eso aproximadamente es un 60% o 70% de camas, pero como esta es una renovación constante, ya tenemos pacientes que están por ir de alta, lo mismo pasa en el sanatorio, pero bueno, lo que siempre decimos que lamentablemente los pacientes COVID son pacientes que demandan por ahí mucho más días de cama que un paciente con otras patologías cuando lo tenemos en épocas de pandemia. Un paciente en terapia intensiva de COVID generalmente tiene un promedio de 15, 17 días hasta 22 días. Y en épocas fuera de pandemia, alguna patología que requiere terapia intensiva, por ahí de pronto el paciente está 3 o 4 días y después pasa a la sala 2 o 3 días más y después se van de alta. Generalmente son muy pocas las patologías, hay veces que requieren mucha estadía de internación, tanto en sala como en terapia intensiva fuera de pandemia. Pero el COVID es una patología que demanda muchos días de cama. Bien. Doctor, le quiero hacer una consulta porque uno en las redes lee, escucha y queremos saber también hasta qué punto es cierto o conveniente algunos consejos que uno escucha a través de las redes de supuestos profesionales, supuestos médicos, tanto de Argentina como del exterior,
Varios de ellos coinciden al aconsejar que es importante diluir sal en agua y hacerse gárgaras para evitar que el virus, en caso que se aloje en la garganta, quede allí y, bueno, tomando el agua con sal, supuestamente el virus se arrastraría al estómago y luego los ácidos del estómago lo eliminarían. ¿Es cierto esto, doctor? ¿Vale la pena hacer esto? Son creencias populares o que muchos médicos lo consideran porque han hecho a lo mejor algún estudio indirecto, pero no hay ningún estudio que respalde esto. Lo mismo que dicen que cuando se toman cosas calientes también eso beneficia, no hay nada demostrado. Y lo mismo está demostrado en los tratamientos que tenemos. No hay ningún tratamiento específico hoy día para decir con esto el paciente de COVID sale adelante en poco tiempo y sin ningún problema. Lamentablemente son todos protocolos que son tratamientos de experimentación o llamados de tipo compasivo. Cuando no hay otra alternativa se utilizan estos tratamientos, pero hoy en día no tenemos nada de cierto. Yo creo que esto desde que comenzó la pandemia se ha venido cambiando permanentemente en cuanto a los síntomas de la enfermedad, a cómo tratarla, cómo se elimina el virus, si usamos barbijo o no usamos barbijo, si el virus flota en el aire, que cuánto tiempo demora, si el virus se pega a determinada superficie, a cuáles más, a cuáles menos. Todas esas son cosas que yo veo que son idas y vueltas. Si me permite más o menos como decir, y comparando y salvando la distancia, que en una época se decía que no había que comer muchos huevos. Sí. Hoy en día dicen, no hay ningún problema en comer huevo, que el huevo hace bien que esto. Otros dicen, es conveniente tomar una aspirina con vino todas las noches. Y algunos dicen que sí y otros dicen que no es conveniente. Son idas y vueltas en tratamientos que siempre se van popularizando, se le va diciendo a la gente. Yo digo que tomemos como ejemplo el presidente de Estados Unidos. Se le hizo hasta tratamientos que están en etapa de investigación y no han pasado ni siquiera la fase 3 de investigación y se lo dieron, como es el monoclonal. Al presidente Trump le dieron Remdesivir, que no está comprobado su efectividad total y un costo muy alto para el tratamiento. Le dieron vitamina D, le dieron melatonina. Probablemente salga adelante, pero vamos a estar convencidos de que es por el tratamiento que le dieron a él o realmente es porque tenía que salir adelante. Por eso siempre decimos que lamentablemente cuando un paciente se complica o no tiene posibilidad de superar esta patología es porque indudablemente o tuvo una falla inmunológica o porque genéticamente tenía una predisposición para comportarse de otra manera su sistema defensivo que tenía. Yo, la verdad, si tengo que decir mi pensamiento particular, solamente cuando terminemos esta pandemia vamos a poder decir, mirando hacia atrás, cuál ha sido el mejor tratamiento o la mejor estrategia empleada para evitar la enfermedad. Pero sería deshonesto decirle a la gente, tomen esto, tomen lo otro, que esto le va a hacer bien. Lo único que yo aconsejaría es que tomen sol. Lo más natural, el sol, ayuda a producir más vitamina D y eso mejora la estrategia probablemente de prevención de esta enfermedad. Pero el sol es lo más inocuo que podemos hacer y tomar, no tomar tampoco exageradamente, sino que con 15 minutos de sol entre el mediodía y las 4 de la tarde, sin protectores solares, eso es muy beneficioso para la formación de vitamina D. Pero no hay otra cosa más que eso, lo más natural posible. Y una vida sana, por supuesto. Bien, bien. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, tan claro y tan amable con nosotros. No, un placer y ojalá podamos llevar en algún momento una receta mágica para decir terminamos con esto, pero el único punto de corte que tiene esta enfermedad es la aparición de la vacuna, que ojalá sea lo más pronto posible para nuestro país. Ojalá. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Un abrazo, doctor. Un abrazo.